Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news from the Church. Today is Wednesday, April 1st, 2020. On Friday, the Pope celebrated adoration of the Blessed Sacrament in the Vatican and imparted the Urbi et Orbi blessing, asking God to stop the coronavirus epidemic. The Vatican has given new rules for the celebration of the Holy Week and has asked that it be celebrated with the presence of the people wherever possible. The Bishop of Leiria consecrated Portugal and Spain to the Virgin Mary from Fatima and asked for the end of the coronavirus epidemic. The Bishop of Córdoba has compared the current situation with that of a war, and for that reason, he has given permission for some lay people to have the Eucharist in their home. In a moving ceremony held at the Vatican, the Pope asked God for the end of the epidemic and imparted the Urbi et Orbis blessing. In a simple ceremony at the doors of St. Peter's Basilica, the Pope gave a homily on the Gospel passage when Jesus calms the storm. He prayed before the image of the Blessed Virgin Mary, Salus Populi Romani, and the crucifix of Saint Marcellus for the end of the pandemic. Then, with the Blessed Sacrament, he gave the Urbi et Orbi blessing. The ceremony began at 6 in the evening at the gates of St. Peter's Basilica in a deserted square. The homily followed the reading of a Gospel passage chosen for the occasion, when Jesus calms the storm on the Sea of Galilee after being awakened by the apostles. He then prayed before the image of Our Lady, Salus Populi Romani, patroness of Rome, and the crucifix of Saint Marcellus for the end of the pandemic. The prayer of some litanies followed. Then the event ended with a moment of Eucharistic adoration and the Urbi et Orbi blessing, reserved for extraordinary occasions. The blessing was associated with a plenary indulgence for those who fulfill the usual conditions required by the Church. We find ourselves frightened and lost, said the Pope in his homily. Like the disciples of the Gospel, we were surprised by an unexpected and angry storm. It is easy to identify ourselves in this story. What is hard is to understand Jesus. While the disciples were alarmed, he remained in the stern, in the part that sings first. Despite the hustle and bustle, he slept peacefully, trusting the Father. This is the only time in the Gospel that Jesus appears sleeping. After he had been awakened and he calms down the wind and the water, he addressed his disciples with a reproachable tone. "Why are you afraid? You still not have faith?" he added. "Lord, this evening your word challenges us. In our world, which you love more than we do, we have advanced rapidly, feeling strong and capable of everything. Greedy for profit, we have allowed ourselves to be absorbed by the material and to be upset by the rush. Now, while we are in rough seas, we beg you, wake up, Lord," the pontiff continued saying. From this colonnade that embraces Rome and the world, may the blessing of God descend upon you. Lord, bless the world. Give health to the bodies and comfort the hearts. You ask us not to be afraid, but our faith is weak, and we are afraid. But you, Lord, do not abandon us to the mercy of the storm. You repeat again, do not be afraid, and together with Peter, we unload all our burden on you. He concluded. Due to the mobility and meeting restrictions in many countries, the Vatican has given new rules for the celebration of the Holy Week. Where restrictions on meetings and mobility of people are foreseen, bishops and priests are to celebrate the rites of Holy Week without the presence of the people in a suitable place, avoiding cause celebration and omitting the sign of peace. The faithful should be advised of the time of the beginning of the celebrations, so that they can join in prayer from their own homes. Live, non-recorded, telematic media may be helpful. In any case, it is important to dedicate an appropriate time to prayer.
The commemoration of the Lord's entry into Jerusalem is celebrated inside the sacred building. On Holy Thursday, the washing of the feet should be omitted, which is already optional. At the end of Mass in the Lord's Supper, the procession should also be omitted and the Blessed Sacrament reserved in the tabernacle. On Good Friday, prayers should be said for those who are in danger, the sick, and the dead. Adoration of the cross with a kiss is limited to the celebrant only. It is also requested that the Easter Vigil be celebrated only in cathedral and parish churches. For the baptismal liturgy, only the renewal of baptismal promises should be kept. Cardinal Antonio dos Santos Marto, Bishop of Leiria, in whose diocese is the Shrine of Fatima, consecrated from there, Spain and Portugal, to Our Lady. On Wednesday at 6:30 in the evening local time, Cardinal dos Santos, after praying the Holy Rosary before the image of Our Lady of Fatima, consecrated Spain and Portugal to the Sacred Heart of Jesus and to the Immaculate Heart of Mary. The bishops of Poland and Ireland in Europe, Colombia, El Salvador, Mexico, Nicaragua, Panama, Costa Rica, and Paraguay in America, and Kenya, Zimbabwe in Africa also joined the ceremony. Cardinal dos Santos prayed to the Lord in this singular hour of suffering that he would assist the Church, inspire the rulers of the nations, listen to the poor and the afflicted, heal the sick and sinners, and deliver the world from the pandemic that affects us. It has also been reported that the Holy Sepulchre in Jerusalem has closed its doors, although the communities of the various Christian churches that guard the temple remain inside in prayer and isolation. Monsignor Demetrio Fernandez, Bishop of Córdoba, has given permission as an exceptional measure for some lay people to have the Eucharist in their homes. In his Sunday letter, Monsignor Demetrio Fernandez recalled that the parishes remain open with all the restrictions proper to a state of alarm, and the pastors are available for service to the people of God. He also asked the faithful to take special care of the elderly and to be close to the relatives of those who die. He has urged the faithful to make spiritual communion when they attend a televised Mass, although if a relative goes shopping or passes by the parish priest could give him the sacred form so that, carried with the utmost respect, those in his house can receive communion, as has been done in times of war, he said. The bishop explained that he had asked the competent authority that the parish priest could be in the small group that accompanies the deceased at the time of burial, since the person who dies is a member of the parish, and this has been granted. Finally, he has stressed that now is also an occasion for pocket generosity, since many of our brothers and fellow citizens do not have enough to eat and cannot even go out to ask for it. Our editorial this week is dedicated to commenting on the measures that the Vatican has asked to be adopted for the celebration of Holy Week. El mundo sigue sometido al imperio del coronavirus que, como un dictador sangriento, sigue dando zarpazos que se cobran vidas inocentes. La Iglesia, que está en el mundo, aunque no debería ser del mundo, está tomando decisiones según los países y la gravedad de la epidemia en esos países. En general, siempre respetando lo que exigen las autoridades sanitarias. El Vaticano, por su parte, consciente de todo esto, esta semana ha dado dos normas. La primera ha sido recordar que en determinadas circunstancias como esta, las personas que no pueden confesarse, por ejemplo, los enfermos que están aislados y que pueden morir porque no tienen posibilidad de que llegue un sacerdote hasta ellos, no porque el sacerdote no quiera ir, sino que es que no le permiten el acceso. Bueno, pues esos enfermos reciben la absolución y la indulgencia plenaria, además, simplemente haciendo un acto de contrición perfecto, un arrepentimiento perfecto, con dolor de corazón por haber ofendido a Dios.
También ha pedido el Vaticano que de cara, sobre todo a la próxima Semana Santa, los obispos permitan el acceso de los fieles a los oficios, siempre y cuando, ha insistido el Vaticano, eso sea posible según la legislación de cada país. Es decir, el Vaticano ha dicho que, utilizando un lenguaje coloquial, no hay que ser más papista que el Papa, en el sentido de que no hay que ser más severos y exigentes que lo que ya son las autoridades políticas sanitarias respectivas. Esto, por supuesto, exige a las conferencias episcopales y a los obispos en particular aclarar algunas cosas. La primera, hay que aclarar si la gente puede desplazarse a misa. Desplazarse en el sentido de ir y de moverse lo menos posible, ciertamente, pero si puede ir sin que eso sea un delito. Las legislaciones son tan variadas que hay sitios donde esto no crea ningún problema, en otros sitios sí. Hay que aclararlo. Y hay que aclararlo país por país. En Italia ya lo han hecho y quizá haya que hacer, como en Italia, un autocertificado que diga que estás yendo a misa. Y el Vaticano insiste, y hay que insistir una y otra vez, en que hay que respetar las normas sanitarias. Pero dentro de lo que permiten las autoridades en cada país, hay que aprovechar esas posibilidades. Hay que tener en cuenta también, no hay que olvidarlo, que los medios de comunicación van a estar siempre en contra nuestra, en contra de la Iglesia, siempre, y que si pudieran culparían a la Iglesia, si no del origen de la epidemia, sí de la difusión de la misma. Eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta sobre todo para comprender a los obispos cuando ellos toman decisiones. Pongo algunos ejemplos. En España, los medios han aireado y además manipulado que un obispo, concretamente el de San Sebastián, que es un excelente obispo, bueno, pues que Monseñor Munilla ha sido detenido por la policía cuando llevaba a una mujer en su coche. Bueno, por supuesto, los medios, casi ninguno de ellos ha contado que Monseñor Munilla estaba llevando a una mujer, una emigrante, pues me parece que indocumentada, estaba llevándola al médico de urgencias. No, han detenido al obispo con una mujer. O sea, es toda la maldad que pueden poner. No cuentan que está llevándola al médico de urgencias y que el delito del obispo no ha sido llevarla al médico de urgencias, ha sido llevarla en el asiento delantero cuando tenía que haberla llevado en el asiento trasero. Por supuesto, el obispo va a pagar la multa y además ha reconocido que se había equivocado, que tenía que ponerla en el asiento trasero. Pero esto no lo cuentan los medios. Los medios tampoco cuentan que, por ejemplo, en Italia un sacerdote ha muerto, estaba con el coronavirus, sus feligreses entre todos hicieron una colecta para pagarle un respirador para que él pudiera utilizarlo y él renunció a usarlo para dárselo a un enfermo más joven que él. Es un caso parecido, con todas las diferencias naturalmente del padre Colbe. Esto no lo cuentan los medios, ¿no? No cuentan los medios que son muchas las diócesis, yo recuerdo ahora mismo 2, Sevilla y Pamplona, y seguramente que hay más, y congregaciones religiosas que han puesto sus seminarios y sus grandes centros al servicio de los gobiernos para que acojan enfermos o para acoger a esos transeúntes sin hogar que no pueden estar en la calle. Eso tampoco lo cuentan los medios. Por eso, insisto, están contra nosotros y van a aprovechar cualquier cosa para hacernos daño. Y eso pesa también sobre los obispos. Pesa sobre los obispos y es difícil su tarea de discernir hasta qué punto se puede llegar en el permiso para que los fieles puedan participar en los oficios. Para nosotros los católicos ir a misa es tan importante o más que ir al supermercado a comprar la comida. Tenemos que movernos dentro de la ley, repito, y dentro de lo que exijan las autoridades sanitarias. Es posible que haya templos, por su característica, que no puedan garantizar el espacio entre persona y persona, o es posible que haya sacerdotes, por su edad, por ejemplo, que tampoco puedan garantizarlo. Yo pediría a los obispos que aclararan las cosas con las autoridades respectivas, las situaciones son muy diferentes según los países, y que hicieran caso a lo que les dicen desde el Vaticano, que siempre que sea posible los fieles puedan participar en las misas de una forma muy especial en estos días sagrados que ya se acercan. Pero en cualquier caso,
Tenemos que estar apoyando a nuestros obispos. No es fácil su discernimiento y no me parece bien insultarles, no me parece bien acusarles de que no son valientes o de que no tienen fe o de que no les importa a la gente. Hay que estar apoyándoles, hay que rezar por ellos para que tomen la decisión correspondiente, mejor, para el bien de sus feligreses y de sus sacerdotes, para el bien de su alma y también de su cuerpo. Recemos por los obispos. Otra cosa más es cómo está la situación en el Vaticano. Bueno, los dos papas, el papa gobernante, el papa Francisco, y el papa emérito, el papa Benedicto, son personas mayores, están en una situación, por lo tanto, de alto riesgo. Se ha sabido que hay al menos una persona que vive en Santa Marta, en la casa donde vive el Papa Francisco, y que está internada en un hospital por el coronavirus. Es una persona que trabaja en la Secretaría de Estado. Bueno, parece que hay otros que están en observación, si no contagiados, en observación. El Papa Francisco se ha sometido a un test de coronavirus y el Vaticano ha dicho que está bien, o sea, que no está contagiado. Demos gracias a Dios y recemos. El Papa Benedicto, por su parte, está encerradito en su convento de clausura, sin contacto con nadie, y también él necesita nuestras oraciones para no ser contagiado. Estamos en un tiempo muy especial, un tiempo, vuelvo a repetir, donde no hay que perder los nervios, donde hay que estar unidos, donde no hay que insultar a nadie, porque el insulto, la agresividad no es nunca el camino del cristiano. Tenemos que pedir, expresar nuestras necesidades abiertamente, pero sin insultar, sin agredir. Ese, repito, no es el camino del cristiano. Son tiempos muy difíciles y en estos tiempos difíciles hay que mantener la cabeza fría, aunque tengamos siempre el corazón ardiente de deseo de amar al Señor. Me parece magnífico, por ejemplo, lo que han hecho los obispos portugueses, sobre todo el cardenal obispo de Fátima, que ha consagrado desde el santuario, ha consagrado el mundo al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y ha pedido especialmente por España y por Portugal, por los dos pueblos de la península ibérica, para que se vean libres de esta peste. Y así también han tenido lugar otras iniciativas en el mundo que son dignas de destacar. Tenemos que rezar. Estamos en un momento difícil, pero este momento difícil podría convertirse en un momento de gracia, incluso un momento para la unidad en la Iglesia. Esta cuaresma tan dramática y tan terrible que está costando la vida a tanta gente, no la cuaresma, sino en este tiempo de cuaresma, quiero decir, podría convertirse en la mejor cuaresma de nuestra vida. Tenemos que rezar, confiar en Dios, ser prudentes, pero saber siempre, sin olvidarlo, que Dios es el Señor de la historia, también de la historia personal de cada uno de nosotros, y que esta vida es importante, pero lo que es más importante es la vida eterna que existe. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date about what is happening in the church, follow us in our page www.catholicsonline.org. See you next week, God willing.